habíamos establecido fecha, todo ese tipo de cosas, nos cayó la pandemia y todo lo que teníamos pensado se nos cayó. Así que en definitiva es un poco la idea de volver a retomar un poquito esta idea de tener un encuentro y hablar a hombres. Uno habla en la iglesia a un grupo de gente siempre en forma particular, pero hablar a hombres cuando no hay mujeres no es tan simple, porque todos nosotros de una manera u otra tenemos nuestras cuestiones. Pero por otro lado también se dan a veces en las reuniones de hombres ciertos tipos de predicaciones y conversaciones y reuniones que van más que nada para el lado del chiste que de la seriedad. Y aquí queremos hablar con seriedad y con respeto a la Escritura y principalmente a nuestras propias vidas. Así que lo que tengo aquí es un texto que tengo guardado de hace mucho tiempo y que uno le va dando forma y lo va moldeando y me gustaría poder compartir esta noche con todos ustedes. Les quiero contar un poquito muy breve mi vida, cómo es, para que usted sepa que tampoco soy, como diría mi abuelo, no soy tan joven como usted me ve. O sea, yo tengo 53 años, vivo con mi esposa hace 25 años, hace poquito cumplimos 25 años y me olvidé el día del aniversario. ¿Qué no te ha pasado a vos? Seguramente, a mí me pasó. Lo reparé, por supuesto, pero tengo 4 hijos: Santiago el mayor, de 24, mi hija Salomé, el del medio Aarón, de 16, y Timoteo el más chiquito, de 11. Y estamos trabajando junto con un grupo de hermanos en la enseñanza de la palabra allí en Lima y también con algunos hermanos de aquí, ¿no? Así que estamos abocados a esto. Así que mi deseo, mi anhelo es poder que en esta noche podamos compartir de la Escritura, pensar en la Escritura, pero también principalmente pensar en nuestra vida como hombres, como hombre masculino. Y vamos a arrancar, meternos un poquito en el estudio. Nos encontramos en un problema complicado en el día de hoy, muy complicado, principalmente en nuestra compostura, nuestra composición como hombres cristianos. Obviamente uno tiene un ideal, tiene una forma de pensar casi prácticamente dogmática en algunos aspectos, pero uno tiene una propia construcción de su propia masculinidad. Casi prácticamente no se habla de la masculinidad cristiana. Lo que se hace, en definitiva, lamentablemente, siempre es hablar de la masculinidad cristiana en contra, en perspectiva o en una reacción al feminismo de hoy en la actualidad que se está metiendo en la iglesia. No es esa la forma de construir una masculinidad. No es esa. Obviamente nosotros tenemos una particularidad que significa qué es lo que la Escritura me plantea a mí de lo que yo debo ser como hombre. Y obviamente hay una serie de cuestiones que la Biblia va a plantearme que tiene que ver con mi propia construcción en relación a mí mismo y a Dios. Si lo que yo soy en Cristo, en relación a mí mismo y con mi esposa, en relación a mí mismo y con el trabajo, mis hijos, toda una construcción. Y los hombres tenemos la particularidad y la habilidad de ser diferentes personas en diferentes aspectos. Soy una cosa en casa, una cosa en el trabajo, una cosa en la iglesia. No soy la misma persona. No se puede ser. Yo no sé. Yo soy el mismo en todo lugar. Soy el mismo. Hago las mismas bromas que hago en el trabajo, también las hago en mi casa, se las hago a mi esposa, a mis hijos, las hago en la iglesia. No puedo ser 2 personas a la vez. Pero algunos tenemos esa particularidad de ser, obviamente, no ser las mismas personas. Me pasa un típico ejemplo. Mi suegro falleció hace muchísimos años. Y cada vez que yo voy a una fábrica, yo trabajo en una fábrica que se llama Siderca. No sé si alguno la conoce aquí. Siderca es una fábrica enorme, es una empresa multinacional. Tiene colectivo interno para que usted se dé cuenta la magnitud de esa fábrica. Y siempre que voy a algún sector, me hablan, che, oye, vos sos de Lima, sí, yo conozco a tal González. Ah, sí, mi suegro, en serio, sí, qué buen hombre, qué buen compañero. Y como padre, como esposo, una mala persona.
Entonces hay una particularidad nuestra de nosotros como hombres, que no tenemos esa idea muy particular de nosotros y que tenemos que empezar a pensar desde una manera bíblica sobre lo que tenemos que ser como hombres. Entonces usted tiene que mirar esa idea clara, pero no es una idea que se desprende de mi propio concepto, sino la Escritura plantea esa idea. Portaos, dice el texto de 1 Corintios, ¿cómo? Varonilmente. ¿Qué significa eso? ¿En qué contexto plantea eso? Cuando usted va al capítulo 3 de 1 Timoteo, también va a plantear no solamente requisitos que tienen que ver con un anciano, sino que también va a plantear un modelo de carácter que tiene que tener un hombre. Si alguno quiere interesarse, tengo un libro que les puedo pasar, se llama La medida del hombre. Tienen que leer ese libro, deberían leerlo. Pero también hay dos factores, y con esto ya me voy metiendo un poquito en el tema. Aquí hay dos factores que tenemos aquí. Una persona como hombre tiene dos factores. En primer lugar, el conocimiento. En segundo lugar, ¿qué? La experiencia. Entonces uno va a la Escritura y uno construye su vida a través de la experiencia y construye su vida a través del conocimiento. Y ambas cosas no son valederas. No quiero decirte con eso que tu experiencia no sirve, simplemente cuando uno pone énfasis en construir su propia vida, en la experiencia de vida que uno tiene, lamentablemente se equivoca. Y si uno, súmale que si uno no tiene el conocimiento necesario para construir ese modelo bíblico de hombre que debo ser, también surge un problema. Obviamente el tema es amplio, yo estoy hablando un poco en generalidad, pero quiero ir específicamente a una cuestión muy particular. Y quiero plantearles un hombre de Dios, un modelo, un hombre de Dios que fue un gran hombre de Dios y que lamentablemente no terminó bien. Entonces tenemos que aquí en esta noche hablar un poquito de Salomón y su propia vida, pero principalmente antes de hablar de Salomón tenemos que hablar, usted y yo, de una cuestión muy particular que tiene que ver con la cuestión del pecado. La posibilidad de que un hombre pueda pecar, cualquiera sea la edad que tenga, está a la mano de uno ahí nomás. Entonces usted, hermano, si usted no tiene un concepto correcto del pecado, su masculinidad no se va a poder construir de manera correcta. Entonces, el problema es no pensar en esta realidad. ¿Por qué? Porque cuando me refiero al pecado, no me estoy refiriendo a cuestiones morales, porque eso no es el pecado, o amorales. Eso no es una definición de pecado. El pecado no tiene que ver con la amoralidad o la inmoralidad. No es eso, es otra cosa. Pero por otro lado también, no quiero que usted piense, sí, yo vine a la reunión de hombre para que me diga que soy un pecador. Bueno, permítame decirle que el centro del Evangelio es ese. Pero cuando estamos hablando de esta cuestión, pasamos por otro lado. Uno se pone a pensar, si yo le doy una pregunta un poco general, que me la van a responder de manera correcta, uno te dice, ¿qué es el pecado? Si nosotros hacemos una pregunta en esta noche, digo, ¿qué es el pecado? Uno dice, bueno, es aquello que a Dios no le agrada. Ajá, es aquello que a Dios no le agrada. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, por supuesto. O sea, quiere decir que Dios está condicionado a sus propios gustos. Y no es una definición muy correcta. Entonces tenemos que definirlo. Tenemos que definirlo porque podemos hablar de muchas maneras, muchas aristas. Recién, no sé si usted se dio cuenta, yo le tiré dos conceptos. El pecado no tiene que ver con lo moral, ni tampoco tiene que ver con ¿qué? Con lo inmoral. Entonces, ¿qué es el pecado? Tenemos que definirlo. Porque si no lo podemos definir, entonces tenemos un problema de concepción. Y obviamente ese problema de concepción también tiene que ver con un problema de construcción. Y permítame en esta noche dejar en claro algunas cosas. Antes de meternos un poquito en la vida de Salomón, quisiera que veamos algunas definiciones correctas y por sobre todas las cosas históricas de lo que tiene que ver y de lo que es el pecado. El pecado es todo aquello que se opone pasivamente o activamente a la ley de Dios.
Es simplemente eso. El pecado es una reacción, un impulso que se opone a Dios. Tanto activamente lo hago o pasivamente no lo hago. Históricamente la Iglesia le llamó esto que pecados de comisión y pecados de omisión. Pero no termina ahí la cosa. Este concepto que quedó muy en claro a través de la historia, con el tiempo se fue degradando. Y esa degradación, la degradación del concepto, llevó al mundo y a la Iglesia incluso a pensar de manera incorrecta sobre cuestiones del pecado. Yo simplemente voy a nombrar 4, pero son 10 en total. Los antiguos escritores eclesiásticos, griegos en general, la parte griega, los arminianos después, tomaron el pecado como una especie de enfermedad. Ellos decían, es una enfermedad, es una cuestión, obviamente está allí la raíz histórica de la psicología. Entonces ellos le atribuían a toda actitud, toda acción del hombre en cuanto al pecado y a su condición humana, es una enfermedad. Por otro lado también, mucho tiempo después, los maniqueos llegaron a decir que era una sustancia mala, que era algo malo que estaba en el hombre. Otros también llegaron a decir que era la privación del bien, y este es el propio San Agustín de Hipona, decía que el pecado es la privación del bien. Y los reformadores dijeron que el pecado es la posición pasiva y activa que inclina al hombre hacia la rebeldía contra Dios. Y ahí fue una definición clara. Los reformadores dejaron 3 conceptos claros del pecado. El pecado es una lujuria contra Dios, es una subversión contra Dios y es una desviación personal. Entonces, cuando uno no tiene claro esto, no lo define claramente, históricamente tenemos un problema de concepción de lo que es el pecado. Viene históricamente degradándose hasta el 1500, donde viene con 2 construcciones. Viene una construcción dogmática por un lado y una construcción filosófica por otro lado, que llega a la Reforma y se rompe. Y al romperse, la Iglesia tiene la oportunidad de reconstruir la concepción del pecado del primer siglo de la Iglesia. Pero después de la Reforma, no se rompe, se diluye. Se va diluyendo la concepción del pecado. ¿Por qué? Porque así arremete con todo, ¿con quién? La filosofía, la psicología, la modernidad le dan a la concepción del pecado un concepto aguado. De repente lo que para nosotros hoy no es pecado, en otra generación determinada no era pecado. Siempre digo esto, históricamente les recuerdo, por ejemplo, que los bautistas en un momento particular de esa historia condenaban a aquellos hermanos que tomaban café, porque tomar café era ¿qué? Era pecado. Sin embargo, la iglesia holandesa, después de sus reuniones dominicales, ¿qué hacía? Se iban al patio y se ponían a tomar cerveza. Pero tomar café era pecado. El propio Spurgeon, en un determinado momento de su vida, se dedicó muy bien a la pipa durante muchos años. Quiere decir entonces que históricamente el pecado se va llevando al hombre y sus concepciones pecaminosas. Hoy en la actualidad nosotros tenemos cuestiones propias como hombres que para nosotros hace tantos años atrás no era pecado y hoy es aceptable. Entonces digo, tenemos que revisar el concepto de pecado y nuestra construcción como hombre, porque allí está el problema de los hombres y la construcción de su propia santidad. El pecado teológicamente es algo que va en contra de Dios. Es una reacción que expone, que evidencia una naturaleza del hombre. El pecado es eso, pone en evidencia tu naturaleza caída en acciones, en pensamientos y en condición. Porque nosotros enfrascamos el pecado en acciones propias. Y porque no lo cometo, no lo es. Y porque lo cometo, lo es. Póngase a pensar, haga un ejercicio. Haga una lista de pecados que usted reconoce. Cierre su vida, haga una lista. Y se va a encontrar que la mayoría de la memoria que usted tiene va a ser lista de pecados que son iguales a acciones propias.
El pecado tiene que ver con una cuestión en contra de Dios. Antropológicamente, es decir, en la construcción del hombre, el pecado es también contra otros. Y ontológicamente también el pecado es una acción contra sí mismo, contra uno mismo. Dice el libro de 1 Corintios 6, el que fornica, ¿qué dice? Contra su propio cuerpo peca. Así que entonces, esto lo tenemos que ver desde el punto de vista bíblico, que tiene que ver con el pecado, pero hay otro factor fundamental. Cuando comenzamos a crecer en la vida cristiana, y comenzamos a desarrollarnos, y vamos aprendiendo, luego la Biblia nos va construyendo, nos va desarrollando, uno va aprendiendo, uno va creciendo, uno va construyendo su propio pensamiento, su propia vida. El que es soltero, ora, espera, conoce a la esposa o la novia y luego después la esposa y se casa, y esa construcción no termina. Después vienen los hijos y el hombre se va construyendo. Una vez que los hijos ya son grandes, hay otra construcción. Después que los hijos son grandes, ya se van a ir. Yo estoy en la etapa donde mis hijos, 2 de ellos ya van a partir, se van a ir. Uno consigue su trabajo y se va a alquilar y se va. La otra se recibe y ya está pensando en irse. Es decir, estamos en otra etapa como familia. Luego después queda el matrimonio solo, quedas sola con tu esposa, que tantos años sirvió a los hijos. Ahora tengo que estar con mi esposa está sola y no sé de qué vamos a hablar, porque nuestra vida giró en torno a ¿qué? En torno a nuestros hijos. ¿Y qué voy a hacer ahora entonces? ¿Cómo voy a construir esto? Entonces es el lugar donde uno tiene que darse cuenta que a través de la historia, de su propia vida, uno va desarrollándose, ya sea para bien o para mal. Así que vamos a ver un poco en este trajín, en este camino, un hombre que arrancó bien, que sirvió a Dios y que después se desvió. Y este aspecto que pareciera ser negativo es importante porque está puesto para una lección muy particular. Miren conmigo en el libro de Romanos, para introducirnos un poquito en el texto. Romanos capítulo 12, el 15, perdón, disculpen, capítulo 15. Versículo no lo tengo anotado. Si alguno se acuerda, el texto que habla sobre las cosas que se enseñaron antes, 15:4, ¿no? Ahí está, acá está. Por eso tengo los lentes acá, no los uso. Bien. El pasaje dice muy claro, porque las cosas que se escribieron antes, y ahí parte el concepto muy importante que usted tiene que entender, que aquellas cosas que vamos a ver hoy se escribieron. Y dice el pasaje, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. 2 veces aparece esa idea. Cuando dice el texto las cosas que se escribieron antes, lo cual habla de una cantidad, una construcción, cosas que hay en el Antiguo Testamento, se escribieron para nuestra enseñanza. Es una adquisición que debo tener en mi propia vida para ir en un proceso de aprendizaje con un propósito, dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y ese es el desarrollo importante, y ese es el desafío de las Escrituras para tu propia vida y para la mía. Entender por qué esto que vamos a ver hoy está allí. No para decirme que soy una mala persona, sino para advertirme de que puedo desviarme. Miren conmigo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a ver el pasaje allí. Este pasaje nos va a hablar un poco del desvío de Salomón. Vamos a leerlo completo y luego después vamos a ir desarrollándolo para poder comprender un poco lo que pasó en la vida de Salomón. Dice el versículo 1 hasta el versículo 8. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras,
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se os llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Qué tremendo relato que es este. Cuando vos lo ves en el contexto, vos te vas a dar cuenta de que Salomón había pedido sabiduría a Dios cuando tiene que empezar a gobernar. Y dice el texto que Dios se agradó de ese pedido, lo cual implica una satisfacción para decir: no me pediste reinos, no me pediste poder, no me pediste riqueza, sino sabiduría. Y Dios le concedió ese tipo de riqueza. Esa capacidad de discernimiento que Dios le había dado a Salomón era para mostrar la gloria de Dios en el reino de Israel. Y el sumum maximus, el clímax de su vida cristiana, de su vida como rey, fue en el templo, cuando inauguró el templo de Salomón. El primer templo, que es la consecuencia del tabernáculo que fue creado por Moisés. Cuando se establece ese tabernáculo, ese templo, la gloria de Dios confirmó la creación de ese templo. La gloria de Dios se asentó. Pero el que inauguró, el que levantó las manos y que pidió a Dios que esta sea tu casa para que todas las naciones te puedan conocer, allí estaba Salomón parado frente al altar, levantando las manos a Dios, diciendo: este templo que te construí es para tu gloria. Y esa es la capacidad que Dios le dio a Salomón para construir y reinar. El reino más extenso de Israel fue el que alcanzó Salomón mediante la paz. Salomón es el masculino de Salomé, que significa pacífico o hijo de paz. Significa entonces que este hombre llegó a un lugar muy particular de su vida, pero que en un momento entró en un declive. Dios en su absoluta soberanía trabajó en su mente y en su corazón y le apareció 2 veces. Anda delante de mí y sé perfecto, recto, en mis estatutos, en mis mandamientos, 2 veces en la noche. Y fue indiferente a esas expresiones de Dios. No solamente fue totalmente indiferente, sino que esa indiferencia, esa acción indiferente a la recomendación de Dios, a su conciencia y a su corazón, lo llevó a un declive, a un descenso. Comenzó a descender paulatinamente. Y ese es la degradación de un hombre masculino. Un hombre se degrada no de golpe, a no ser por una enfermedad, sino que se degrada de golpe, paulatinamente. El deterioro comienza. No estoy hablando del deterioro físico, estoy hablando del deterioro espiritual que te lleva a un deterioro de percepción de lo que es tu vida. Y llega un punto, por causa de un juicio de Dios sobre nuestra vida, por una falta de santidad, que Dios juzga ese tipo de cosas. Y te encontrás con gente que no, hombres mayores, grandes, que no pueden discernir. ¿Por qué? Porque Dios está juzgando a ese individuo.
Y luego viene un punto fundamental, viene la reina de Saba, lo ve, se deleita. Después está con la reina de Egipto y comete un acto grandísimo, el acto más terrible de soberbia de Salomón, es no prestar atención a las indicaciones de Dios. Salomón tenía la advertencia en el libro de Deuteronomio de no tener un trono de oro. Y cuando vos ves la construcción de Salomón, ¿qué es lo que hace? Se construye el templo, la casa real y el trono de oro y de marfil. Comienza a ser él el centro de la gloria de Dios, no la gloria de Dios, él. Una actitud exactamente igual y perversa a un personaje que aparece en Isaías 14. ¿Quién es? ¿Quién? Satanás. Subiré al cielo junto a las estrellas de Dios y levantaré ¿qué? Mi trono. Satanás es personalista también. Entonces imagínense que ese contexto ahora, después allí hay una cuestión importante que tiene que ver con el rey de Siria y también con la hija del faraón, y dice el versículo 1, pero el rey Salomón. Ahora el texto es muy claro, miren, yo voy a simplemente observarlo detenidamente y miren el pasaje, pero el rey Salomón. Fíjense el versículo 4, cuando Salomón ya era viejo. Fíjense el versículo 7, entonces. Eso nos va a demostrar un cambio que va a ir definiendo una acción que va casi en descendencia. Y la primera palabra que aparece allí, dice Salomón amó además a mujeres hijas, muchas mujeres extranjeras, las cuales amó, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Dice el texto, mujeres de las que Dios dice, bueno, y así sucesivamente. Pero dice el versículo 3, observen el versículo 3, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. El versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Y el versículo 9 nos va a definir, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Fíjense, en el texto original es la misma palabra. Inclinarse, desviarse, apartarse. Fíjense, el versículo 3 dice, es muy claro, sus mujeres, al final, y sus mujeres desviaron su corazón. Y el versículo 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Y eso tiene mucho que ver con lo que otros ven de uno. Acciones propias de uno ven que tienen un concepto de que yo estaba en Cristo y ahora estoy totalmente en cualquier cosa. La idea de desviarse también es la misma idea de inclinarse. Es la idea de estar a merced del otro, de ir alejándose. Esta palabra desviarse es la misma palabra que aparece cuando la Biblia define a Lot, que fue ¿qué? Corriendo sus tiendas hacia Sodoma. Se va corriendo, se va separando, se va desviando. Y el texto de inclinarse también da la misma idea, aunque es la misma palabra, pero con otra acción, de tender una tela frente a la tienda, o sea, ser un receptor de lo que venga. Pero desde el punto de vista de Dios, en el versículo 9 dice, se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Recordándole que dice que le había aparecido 2 veces. Este concepto de desviarse tiene muchas implicaciones en la Biblia.
Desviarse en el Antiguo Testamento es exactamente igual a corromperse, a deteriorarse. Miren conmigo el Salmo 14.3. Salmo 14.3. Obviamente estamos hablando de un texto muy general. Pero estamos definiendo una palabra en el contexto del Antiguo Testamento. El Salmo 14.3 dice: todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el texto dice, que es el texto que después aparece en Romanos, pero hay una implicación muy importante allí, porque aquí dice: todos se desviaron y a una se han corrompido. ¿Por qué el traductor hace eso? Porque la implicación del Antiguo Testamento con respecto a la palabra desviarse es corromperse. En pocas palabras, es exponer mi condición corrompida. En el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, versículo 12, texto que para nosotros conocemos muy bien, Romanos 3:12, dice el versículo: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hay un cambio. Hay un cambio. De la misma palabra, traída de la misma idea del Antiguo Testamento, traída al Nuevo Testamento, pero ya con otra implicación. No con corromperse, sino, como dice aquí, hacerse inútil, inutilizable. Una persona que no sirve, que no puede ser apta para una determinada condición. Y en el Nuevo Testamento hay implicaciones mucho más profundas cuando se refieren a desviarse. Yo simplemente lo cito nada más. Pensé que era un audio. Si yo simplemente lo cito nada más, voy a definir, por ejemplo, si no lo sacamos, no hay problema, todos me escuchan bien, ¿no? ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si ustedes miren un pequeño detalle, si van a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 21, no lo vayan, allí la palabra desviarse tiene la implicación de desviarse de la fe. Y allí, cuando uno se desvía de la fe, hay una construcción o una deconstrucción doctrinal. Entonces uno se va a desviar de la fe. ¿Por qué? Porque hay una deconstrucción doctrinal. Pero también, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18, es desviarse de la verdad. Es desviarse de la verdad. Y desviarse de la verdad es la evidencia de que uno está desviado de la fe. Entonces, es complicado este concepto que la Biblia nos dice con respecto a Salomón. Volvemos a 1 Reyes capítulo 11. Con respecto a la idea de lo que Salomón está pasando allí. Yo simplemente quiero que veamos algunos aspectos de por qué se desvía Salomón, por qué le pasa esto a él. No como víctima, sino como absoluto responsable de lo que está pasando en su vida. Y miren conmigo algunos detalles y algunas implicaciones. Miren el versículo 1 al 3. Pero el rey Salomón amó, además de las hijas de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con amor. Y esto nos da la primer evidencia de por qué Salomón se desvió. Salomón se desvió por lo que ama. Por lo que ama. El texto dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Es tremendo esto, porque la primera implicancia, porque el versículo 2 dice: Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Y más allá de todo eso, fíjense la construcción de las mujeres. A las de Moab, a las de Amón, Edom y Sidón,
y las eteas. Cuando usted mira allí esas dos palabras, esas dos pequeñas implicancias que aparecen primero, dice el texto, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab y a las de Amón. ¿Alguien sabe cómo descienden los moabitas y los amonitas? Es la consecuencia de una abominación que el propio Lot tuvo con sus hijas. Y la consecuencia del pecado creó condiciones de la cual sus propios descendientes, mucho después, pecaron. Estas mujeres fueron látigo, como dice el texto, y espinas en sus vidas. Látigos y espinas en la vida de Salomón, de la propia nación de Israel también. Y dice el texto, a las de Edom, a las de Sidón, y particularmente dice, y a las eteas, que después sería bueno analizar un poquito detenidamente a esto, ¿no? Por eso es difícil mantenerse puro en cuestiones de santidad cuando tu contexto y tu historia es bastante complicada en cuanto a cuestión del pecado. Yo no sé si, cómo es tu familia, yo vengo de una familia muy grande. Mi abuelo, junto con sus hermanos, eran 11 hermanos. Cuando nos juntamos la última vez, que mi abuelo vivía, que era la última reunión que tuvimos con él como familia, éramos 110, 120. Mucha gente. Y eso trae consecuencias enormes a la familia. Porque hay cruces, hay esto, aquello, primos con primos, tíos, es un desastre. Y el pecado es visto como algo normal. Y en ese contexto caes vos. Y con ese contexto y con esa carga y con esa mochila venís a la iglesia. Y si no tratás tu corazón por la palabra desde ese contexto, hay una particularidad muy peligrosa en las iglesias. Te adormeces, no te das cuenta. Y el proceso va por dentro. Cuando hay una caída y pecado en un hombre, no hay que ver el pecado inmediato. No, vamos a tratar de venir acá, sí, bueno, tú, disciplina acá, sí, ya está. No, hay que revisar de dónde viene eso, por qué viene eso, cómo pasó. Nosotros en nuestra congregación, cuando alguien cae, bueno, yo no lo hago ahora, pero lo hemos hecho cuando yo era el anciano de la iglesia, el anciano, sé que el anciano que lo hasta ahora lo sigue haciendo, lo hace. Pero alguien cae enseguida, bueno, vení, sentate, vamos a ver cómo comenzó esto. Y en la noche, no comienza en una noche, comenzó mucho antes, comenzó con vos. Con vos comenzó. ¿Dónde comenzó esto? Y ahí empezamos a ver, hilar una historia donde decía, acá está la cosa. Y es increíble la cantidad de cosas que encontramos. Y estoy seguro que esas cosas no las ves con nadie, pero están ahí. Y esa es la condición del apóstol Pablo. No es así, sino decir, Pablo decía, yo soy miserable, tengo un cuerpo que no lo puedo tolerar, que no lo soporto. Por eso cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Él era un peso, un aguijón, su propia carne era una cuestión muy complicada para él. Es increíble. San Agustín de Hipona también, un padre de la iglesia, que era un maniqueo, tenía un problema entre el bien y el mal, era un maniqueísta, un conflicto entre el bien y el mal. ¿Cómo sale San Agustín de Hipona de ese conflicto? Obviamente por la luz de la verdad y la palabra, pero va al supremo bien, que es la palabra, que es Dios. Y luego de ahí ve el pecado de otro lugar. La misma mirada que tuvo Pablo sobre sí mismo, la tiene la tiene San Agustín de Hipona sobre sí mismo. Entonces no mires eso como una cuestión netamente legal desde el punto de vista teológico. Es tu realidad, es mi realidad.
Pero más allá de todo eso, fíjense que hay una implicación directa. Miren el versículo, creo que vamos a ver solamente esta, de primera manera porque es tanto. Fíjense el versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros. Fíjense la implicación. No llegarse implica no tomar una acción hacia ella, pero también no se van a llegar a ella implica poner límites. Poner límites. Es la implicación que la Biblia plantea en Levítico, en Deuteronomio. Y la realidad histórica, ¿dónde? En Números. Proverbios capítulo 24 trata mucho este tema. Miren allí detenidamente, por favor. Proverbios 24, capítulo 7, Proverbios 7, Proverbios 7, versículo 24, dice, ahora pues, hijo, oídme, estad atento a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos. Se refiere a la mujer. No cierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Eso es la definición de la palabra de lo que es una mujer sin Cristo. Pero dice el texto, ahora oídme, está atento a las razones de mi boca, no se aparte tu corazón a sus caminos. 7, 24 al 27. Bien. Ahora miren conmigo capítulo 5, versículo 18. Sea bendito tu manantial. A mí me encanta hacer una exégesis de este pasaje. Alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre, dice el pasaje. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Esto es una literatura oriental. Y era muy particular en aquel momento escribir así. Y como toda literatura oriental, en su gran mayoría, es escrita en forma figurativa, apelando a cuestiones casi centrales. El pasaje dice, me voy a centrar solamente en una cosa, dice, sea bendito tu manantial. ¿Y a qué se refiere esa expresión? Al semen del hombre. Si te vas al texto griego en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 13, dice, honrosos sean todos el matrimonio, y dice el texto, y el lecho. Es una incisión. La palabra lecho en el texto original es coite. Yo quiero decirle, hermano, esto con mucho respeto. Tu acto de consumación es sagrado para Dios, por varias razones. Él creó eso para multiplicación de la humanidad y satisfacción en el matrimonio. Y el matrimonio es sagrado, honroso, dice el texto, sea en todos. Es un deseo de Dios, sea en todos. Pero ese hecho, ese acto, tiene que ser puro. Pero el texto que dice, pero, ¿qué dice el texto? A los fornicarios, a los adúlteros, Dios los que juzgará. Entonces el pasaje dice, alegrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada, graciosa Gacela, sus cabellos te satisfagan en todo tiempo, estás en la voluntad del Señor y bien, perfecto, no hay problema. Y la pregunta del autor, ¿por qué, hijo mío, andarás con la mujer ajena y abrazarás el seno de la mujer? ¿Por qué? ¿Por qué vas a andar por las plazas haciendo cosas así? Fíjense, volvamos al libro de Primera de Reyes. Dice, tuvo, dice el pasaje,
vamos a leer, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones, estoy leyendo 11:2, harán inclinar vuestros corazones tras dioses ajenos, tras sus dioses, a estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Dice el texto que en el versículo 1 que Salomón las amó, después dice que se juntó con amor y en consecuencia desviaron su corazón. Fíjese cómo la palabra en esos 3 versículos, amor y corazón, están relacionados, que van a definir literalmente que Salomón se desvía por lo que ama. Y eso es fatal para nosotros. Uno puede pecar contra Dios amando a alguien de manera ilegítima. Amando a quien no tiene que amar, pero también amando a alguien de manera tal que ocupe el lugar de Dios en mi corazón y termino pecando. Dice, ¿cómo voy a pecar amando a alguien? Si lo que Dios es ¿qué? Es amor. ¿Es contradictorio el concepto? No es contradictorio. Porque Cristo lo dijo, todo aquel que ama a padre o a madre más que a mí, ¿qué dice el texto? No es digno de mí. Todo aquel que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ese es el trazo de Dios en nuestro corazón. No puedo amar más a alguien que solamente a Dios. Si no amo a Dios como Él me ama, no voy a poder amar a mi esposa como Él la ama. No voy a poder, ni siquiera voy a poder transmitirle el amor de Dios a ella, porque yo no le amo a Él. Yo no sé obviamente, cómo es la relación de tus afectos, pero si hay algo que los hombres tenemos, es principalmente un problema de expresión de amor. No es que yo no lo tengo con los años, no, yo me casé y tenía ese problema. Les cuento un caso hace muchos años, estaríamos una semana de casados. Llego a mi casa y me la encuentro a mi esposa nuevita, nueva, sin usar prácticamente, llorando. ¿Qué pasó? Perdí el anillo. ¿Cómo que lo perdí? Lo perdí, ¿no? Lo primero que le dije es que yo sabía que lo ibas a perder. La maté. No podía haber dicho semejante atrocidad. Y me dice, ¿cómo me decís eso? Y sí, ¿cómo no sé? Después lo encontramos porque el anillo estaba ahí, que esto, que el otro. Y nosotros creemos que la no expresión, el ser altruistas en nuestra concepción masculina de no expresar, no significa amar. No es así. Si usted va al libro de Cantar de los Cantares, que no habla de la iglesia, por cuestiones hermenéuticas y otras cosas más que no vienen al caso, no habla ese libro de la relación de Cristo con la iglesia. El hombre está constantemente expresándole su amor a su esposa y halagándola físicamente, lo que ella es y lo que ella es, y acá y allá, tu cara, tus orejas, tu nariz, tu esto, tu aquello. Tal vez no se pueda hacer eso con su esposa porque te van a dejar el ojo negro, porque no poder, pero sí ser cuidadoso. Significa entonces que debo amar a mi esposa como Dios la ama, pero Dios quiere construir mi masculinidad. Y claro, uno va andando por la calle hoy y ve hombres que están desfigurados en cuanto a su masculinidad. Pelo largo, barbudos, desalineados, mal vestidos. Y ese es el modelo que hay hoy en la actualidad de hombre. Yo creo que el modelo de hombre hoy es ser zaparrastroso. No tener cinto, vestirse sin cinto, se le ven todos los calzoncillos. Eso no es un modelo correcto, eso te desfigura. Y esa masculinidad que queremos construir es equivocada.
La Biblia me habla de que debo ser, ¿qué? Según 1 Timoteo 3, decoroso. Y esa decoro no tiene que ver solamente con mi propia construcción como persona, sino también mi limpieza personal. ¿Por qué? Porque amo a mi esposa y tengo que estar así. Entonces, Salomón se desvía por lo que ama, pero no te preocupes porque viene lo peor después. Este amor incorrecto le lleva a hacer cosas terribles. Porque Salomón se desvía por lo que ama, pero miren el versículo 4, que es el centro. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 3 veces aparece la palabra corazón en el texto. 3 veces. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Ahora, este texto me mata, porque Dios define el estado de Salomón, pero dice, no sos igual como tu padre. Y yo cuando veo la historia de David, digo, acá hay algo que no me cierra. Ustedes saben lo que hizo David, ¿no? Pecó con Betsabé, la vio desnuda, la llamó, la tomó, la embarazó, mató a su marido y después se apropió. ¿Y quién nace? Un niño que después muere. ¿Y quién es el que nace después? Salomón. Salomón es el resultado de una condición ilegítima a través de las Escrituras. ¿Por qué entonces dice, no fue tu corazón perfecto como tu padre David? Bueno, sería bueno que después lo estudien ustedes, yo se los dejo para pensarlo y investigarlo. No voy a decir, yo tengo una idea, pero no se las quiero decir, pero investiguenlo, mírenlo. Poné en tu mente esa instigación bíblica para ver qué está diciendo, porque tiene que ver con nosotros. Lo que nos define este texto, que su corazón no era correcto. ¿Y Salomón qué es lo que escribió? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Pero hay otro pasaje curiosísimo, Segunda de Crónicas 25:2. Miren qué pasaje. Segunda de Crónicas 25:2. Dice, refiriéndose a un rey que es el rey Amasías, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Pero mira lo que dice el texto, aunque no de perfecto corazón. ¡Qué bárbaro!, ¿no? Jeremías lo define de otra manera. Dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Eso tiene que ver con el examen de Dios. Dios sabe tu naturaleza caída, pero también tu naturaleza en Cristo. Lo sabe. Y a veces por medio de la palabra, Él va más allá de esa condición. Y es lo que tenés que tratar de captar a través de cada enseñanza, de cada sermón, de cada mensaje, de cada cosa que te dicen, de cada consejo que te dicen. Va más allá. No tomes los consejos como un ataque. No tomes los consejos que me va a decir, no. Tómalo como una advertencia de Dios que va más allá de tu propia condición. Salomón se desvía por lo que ama. Versículos 5 y 6. Dice, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente como David, su padre. Otra vez, por segunda vez, pone el ejemplo de David. Y ahora le pone una característica, dice, no siguió cumplidamente como David, su padre, siguió. Pero estos versículos nos van a definir otra cosa, que Salomón no solamente se desvía por lo que ama,
sino también por lo que sigue. Dice el versículo 5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, que es una diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra. Es la Afrodita de los griegos. Es la que cuando tenés que adorar participás en actos inmorales, sexualmente hablando. La sexualidad, la degradación de la sexualidad y la idolatría siempre están vinculadas y entrelazadas, siempre. Cuando alguien tiene un problema sexual, conceptual, hay allí un rasgo distintivo de una mala concepción de lo que es Dios y de lo que es su santidad. Así dice la Escritura. Y Salomón estaba allí siguiendo a Astoret, y dice, miren qué cosa increíble, si usted va a Segunda de Reyes, capítulo 23, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 13, Segunda de Reyes 23, 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción. Fíjense, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Esta es la limpieza que hizo este rey, el rey Josías. El pecado de Salomón perduró a través del tiempo. ¿En qué lugar? A la derecha de Jerusalén. O sea, si yo me pongo acá, usted tiene aquí la mezquita de Omar, aquí tiene el valle de Cedrón, allí tiene el monte de los olivos, aquí al costado está el valle de Hinnom, un lugar donde, dice el mismo Señor describió, donde los gusanos de ellos nunca mueren, el fuego nunca se apaga. ¿Pero por qué el fuego nunca se apaga? Porque es un lugar de idolatría, de orgías, de degradación sexual. Allí tenías de todo, y también se tiraba basura, y se tiraban niños. En ese lugar construyó Salomón una diosa, un altar a esta diosa Astoret. Siguió a Astoret, diosa de los sidonios. Vamos a volver a Primera Reyes. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Aquí hay un problema un poco complejo con el tema de la identificación de Milcom, porque algunos lo mezclan con Moloch, pero en realidad aquí Moloch es un dios muy particular regional, pero aquí Milcom es una deidad en la cual prácticamente se hacían sacrificios y posiblemente humanos, y no tiene que ver con Moloch y los hijos pasar a los hijos por fuego. Aquí se está refiriendo a otra cosa. Fíjense cómo esta idolatría se mete en la cabeza de este hombre que ama, y que en esa condición de amor ilegítimo ahora quiere disfrutar, y para quedar bien con su esposa le hace sigue a Astoret por amor, por la guerra, por una cuestión de cosas, pero también sigue a quién, a Milcom. Uno apela a el placer, la otra apela a la insensibilidad, porque el pecado lo primero que te va a quitar es la sensibilidad hacia el otro, y eso es lo terrible del pecado. Te va a dormir. Bueno, vieron que en Levítico capítulo 13 el pecado tiene una forma figurativa. ¿Cuál es? Levítico 13, ¿se acuerdan? La lepra. ¿Y a qué apela? ¿Qué es la lepra? La lepra es una enfermedad que se te va cayendo la piel y no tenés dolor. Y el pecado es figurativamente hablando así. Se va corrompiendo la carne, pero no hay dolor.
Y dice el texto algo muy importante que tiene que ver con este tema, de que Salomón se desvía por lo que sigue. También Salomón se desvía por lo que ama. Y el versículo 6, 7 y 8 y 9, vamos a ver, dice: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas las mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio. El versículo 7 dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y dice el versículo 8: así hizo para todas sus mujeres extranjeras. Salomón no solamente se desvía por lo que ama, también por lo que sigue, según el versículo 5 y 6, y el versículo 7 y 8 nos van a decir, y el 6 también, que Salomón se desvía por lo que hace. Dice el versículo 6: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Y el versículo 8 dice: así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Entonces, aquí es muy importante entender el hecho de que estas mujeres quemaban incienso, pero también, dice el pasaje, ofrecían sacrificios, pero no hay una aclaración. Y se digo que es muy particular, en ese lugar donde se sacrificaban ídolos, a ídolos, en ese lugar, en el Valle de Hinoc, si hay algo que define ese lugar, es la inmoralidad sexual, la intensidad de la idolatría y la intensidad de la insensibilidad en sacrificios humanos. Es muy claro, hasta el día de hoy, en Israel, sigue siendo un lugar poco aceptable el Valle de Hinoc. Es importante que uno pueda analizar y pensar en lo que uno hace como hombre. Miren el pasaje que está en el libro de Colosenses, por favor. Lo deben conocer, capítulo 3. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de la fe. Ahora, Santiago capítulo 3 dice algo muy particular: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Bueno, Proverbios 1 Corintios 31 también habla algún concepto así muy importante de hacer todo para la gloria de Dios. Pero es importante entender de que Salomón se desvía por lo que hace, pero ya ese hacer no es una cuestión que tiene que ver con una acción determinada, es una condición a la que él llega. Él ama ilegítimamente, él sigue a quien no tiene que seguir, desplaza a Dios y hace lo que no tiene que hacer. Así que en esta noche me gustaría que puedas pensar en tu construcción como hombre, en tu vida como arrancamos al principio, y empezar a pensar en las Escrituras, en la importancia de construir una masculinidad en base a las Escrituras, de ir armando un concepto bíblico de lo que debo ser como hombre. ¿Para qué? Para ser un hombre de Dios, para ser un hijo de Dios correcto y para servirle de manera honrada. Pero es importante que usted y yo tengamos en claro
este concepto. Si no lo tenemos en claro, vamos a padecer y vamos a sufrir. Salomón se desvió, terminó mal. Fíjense, su padre terminó casi igual. David terminó viejo, lleno de culpa por el pecado, porque una cosa es ver a David en la guerra, el rey piadoso, el hombre conforme al corazón de Dios, pero termina mal. Termina mal. Si vos seguís la historia de David, vas a llegar hasta el capítulo, si mal no recuerdo, de 2 de Samuel, capítulo 11, donde él viene siendo impactante, perseguido por Saúl de acá para allá, un hombre de valor. Ahí está David enfrentando cosas imposibles como nosotros también. Si podemos transformar el mundo, lo hacemos. Y ahí va David y hace el gran hombre de Dios y peca con una mujer. Y se transforma en un hombre lleno de culpa, que lo confronta a un soldado suyo diciendo: ¿hasta cuándo? Todo un ejército está dispuesto a morir por vos y vos estás llorando por alguien que casi te arrebata el reino. Y se refería a quién? A su hijo Salomón, donde él lloraba por los rincones: Salomón, Salomón, hijo mío, Salomón. Absalón, perdón, gracias, Absalón. Y termina allí, le dice el propio Joab: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lleno de culpa. Mirá el capítulo 32 de Salmos, 38, para ver cómo la culpa trató la vida, cómo trató su cuerpo. Su cuerpo se dobló, su pelo se puso blanco. ¿Por qué? Por la culpa. Y terminó con dos vírgenes que se ponían calentándolo, porque allí estaba terminado. La experiencia masculina, nuestro orgullo, hace que uno no se dé cuenta de esa realidad. No sé si si escuchan tango, conocen el tango. Mi viejo me quema la cabeza con el tango. Hay un tango que cantaba Goyeneche, no habla de su propia vida, y termina el tango diciendo: eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Lo conocen ese tango? Su pecado, su vida de pecado, lo dejó allí, eterna y vieja juventud, me ha dejado acobardado. ¿Vieron el pájaro cuando no tiene luz, está con el cogote doblado, así? Ver hombres que terminan sus vidas destruidos por el pecado. Yo espero que esa no sea tu fin. Pero para construir hay que sacrificarse. Hay que estar dispuesto a hacer lo correcto. Hay que estar dispuesto a seguir a quien uno debe seguir. Venid en pos de mí, dice el texto. Y siempre se va ese texto: yo seré pecador del hombre, se refiere, pero el texto se refiere también a otras cosas más. Hay otros textos que se refieren a otras cosas más. Se refiere a que Él va adelante, es a Cristo a quien tengo que seguir. Y que también debo amar a quién, a Dios. El amor a Dios, el amar a Dios no es el resultado afectivo, es el resultado de una cabeza transformada, de una mente transformada por la palabra, que ama a Dios de forma altruista y que honra a Dios. Yo no conozco la vida de todos. Este celular Yo no conozco la vida de todos. Pero hay dos cosas que te puedo recomendar, que al menos es mi experiencia y espero que sea la tuya. Hermano, sentate en tu casa, en tu familia, con tu esposa, con tus hijos, y abrí la Biblia, la palabra de Dios. Es el primer paso para hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque uno ama lo que Dios ama. El pastor ama lo que Dios ama, ¿sí o no? Tiene que hacerlo. Y el esposo tiene que amar lo que Dios ama. ¿Qué ama? A mi esposa. ¿Es una qué? Una preciosa gacela, es un vaso frágil. Es coheredera de la gracia. Eso significa que Dios la ama, la tiene en un lugar particular. No, anda a la iglesia vos, yo me quedo a mirar el partido. Bueno, a mí no me...
yo miro fútbol y se me derrite el cerebro, se me cae todo por las orejas así porque no me agrada, no me gusta, lo considero una pérdida de tiempo. No puedo entender como 20 tipos andan a traer una pelota, no me gusta. Y mi hijo dice, papi, vení, vamos a ver Boca, ahí juega Boquita. Bueno, sí, miralo, a mí no me gusta. Pero tengo que sentarme y mirar como 4 monos van a traer una pelota. Y yo estoy pensando que mañana tengo que hacer esto. Sentate con tu familia a compartir la palabra. Sentate con tu esposa a compartir la escritura. Y pero yo no sé, aprendé. O no tenés capacidad para hacer las cosas que si uno va, sí, bueno, el jefe te da, hacelo. Lleva a tus hijos, trae tus hijos a la iglesia, trae tu esposa a la iglesia. No dejes, el mundo se está metiendo en el hogar de los hombres. Y los hombres que están preocupados por cómo va a salir Boca en la Copa Americana. Y ahora este año viene el Mundial. ¿Viste qué problema hay cuando juega Argentina y hay una reunión? No viene nadie, viene Tito solo a predicar, nada más. Me mandan un domingo del partido. Y nos hemos perdido, no sé dónde, en qué lugar de la historia cristiana, nos hemos perdido. Y Dios no va a pedir cuenta a tus hijos, a tu esposa. ¿A quién? A ti. Te dio una esposa y te dio hijos. Mi hijo, el más chiquito, y con esto termino, estudia astronomía. Está haciendo un curso ahora de astronomía. Y empezamos a hablar un poquito de esto. Yo cuando era chico leí mucho tiempo Carl Sagan. Y en un momento me dice, papi, eso es el efecto del Big Bang, que esto que lo otro. 11 años tiene el chiquito. Pero eso es una teoría. Entonces empezamos a hablar de Génesis. En un momento me dice, pero ¿y eso dónde está? ¿Dónde está qué? ¿Quién creó a Adán? ¿Adán cómo sale? ¿Quién vino de otro hombre? ¿Cómo? Y ahí se me prendió una lamparita y digo, este gaucho no sabe nada de la Biblia. Y ahí fue para mí un sacudón enorme, porque mi hijo de 11 años sabe de ciencia, te puede definir qué es un agujero negro, qué es el Big Bang, pero no sabe quién creó a Adán y Eva. ¿De quién es la culpa? Sea franco, ¿de quién es la culpa? Mía. Entonces significa que en algún lugar de nuestra historia estamos tan dedicados al ministerio que descuidamos lo más importante, que es ¿qué? La familia. Bueno, pero que hable el hermano Tito con mi esposa, total, a él la escucha, a mí no, así que bueno, Tito, arregla a mi mujer. Y usted va a decir lo mismo que te estoy diciendo yo. Él no lee la Biblia, él no va a la iglesia, él no habla con los hijos. Estimado hermano, yo me comprometo a orar por usted, pero no quede solamente en eso. Agarre su Biblia, empiece a leerla, empiece a estudiar y empiece a rogar por sus hijos. Yo estoy en una situación muy complicada. Mi esposa está en una edad difícil. Y tal vez aquí entre gente mayor sabemos que las mujeres entran en una edad difícil que te dan ganas a veces de ver si viene alguna escaña, ¿viste? Empujar así, ¿viste? Pero sin embargo significa, y hablé con un hombre, un pastor muy piadoso, y él me dijo, hermano, sirva a su esposa. No es fácil su situación, sirva a su esposa. Y sinceramente llegué a la conclusión de que en situaciones críticas del matrimonio, con el paso del tiempo, de la edad, lo que uno tiene que hacer es servir. Y de la mejor manera es honrando a Cristo en el hogar, de la mejor manera es enseñando la palabra del Señor.
¿por qué usted no enseña la Biblia en su hogar? En la historia cristiana, cuando se creó la escuela dominical, los puritanos saltaron y dijeron: señores, no hagan la escuela dominical porque los padres van a dejar de enseñar a sus hijos. No, se creó la escuela dominical. ¿Y saben qué pasó? Los padres dejaron de enseñar la Biblia a sus hijos. Entonces hoy a nuestros hijos le meten conceptos en la escuela y los hijos se sienten inseguros, no saben lo que creer. Pero cuando un padre enseña la palabra a sus hijos en casa, eso sigue siendo para Dios sagrado. Por eso en esta noche yo quiero animarle, sostenerle en oración, pero también ser claro, decir: mire, hermano, es hora que usted tome su Biblia y enseñe la palabra a su esposa y a sus hijos. Pues son grandotes, son grandes. Si yo les digo que vamos a reunirnos un viernes a compartir la palabra en casa, se van a jugar al fútbol. Bueno, no importa. Pero hágalo con su esposa. Y les puedo asegurar. ¿Saben por qué no enseñan? No digo, yo no los conozco, simplemente hablo al aire. ¿Pero saben por qué no enseñan la palabra? Porque no la conocen. Porque no la estudian. Entonces es hora de parar, de frenar, de llenarnos de actividades y dedicarnos a este libro que nos va a preservar para tener un amor correcto, para seguir a alguien correcto y para hacer lo correcto. No como Salomón, que se desvió por lo que ama, que se desvió por lo que siguió y que se desvió por lo que hizo. Ojalá que eso no sea nuestra historia. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta noche, porque, Señor, somos hombres que tú has comprado con tu sangre, que has redimido, Señor, en aquella obra maravillosa de la cruz del Calvario, y has hecho de nosotros hombres que queremos servirte para tu gloria. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestra irresponsabilidad como hombres en nuestro hogar. Señor, restáuranos. Trata nuestro corazón en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú resplandezcas sobre nosotros, en nuestra familia. Y te pido por cada uno de mis hermanos aquí para que las Escrituras coloquen su corazón como una brasa en tu altar. Hombres que glorifiquen a Cristo, Señor, en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, muchísimas gracias y que el Señor les bendiga. Gracias, Tito.